Bienvenidos a El Debate, donde el análisis riguroso y la confrontación de ideas nos permiten iluminar las múltiples perspectivas de nuestro pasado. Imagínate por un momento que el telón de nuestra civilización cae abruptamente. De golpe. Sí, de golpe. Estás en medio de un bosque denso, primigenio, no tienes herramientas, no tienes tu teléfono, cero tecnología. Solo llevas la ropa que tienes puesta y sientes el viento helado golpeándote la cara. Un escenario de pesadilla para cualquiera de nosotros, claro. Totalmente. Y la mayoría de los que nos escuchan probablemente piensen que, bueno, con haber visto un par de tutoriales de supervivencia en YouTube o haber leído algún manual, ya tienen, digamos, una ventaja sobre nuestros ancestros. O sea, asumen que la teoría moderna los salvaría. Histórico real, implacable, ¿quién tendría más probabilidades de sobrevivir? Un aficionado a la supervivencia en la actualidad, armado con conocimiento teórico y métodos modernos, o un humano común del periodo mesolítico, hace unos 10.000 años. Es un escenario fascinante porque, nos obliga a desarmar todo lo que creemos saber sobre el progreso tecnológico. Y para que quede claro desde ya, no vamos a basar esta discusión en fantasías de Hollywood. Claro, nada de películas. Exacto. Nuestro punto de partida es la evidencia dura. Hablamos del registro arqueológico, análisis etnobotánicos y estudios muy recientes de arqueología experimental. Estamos analizando iniciativas como el proyecto PaleoHunt, que pone a prueba las técnicas de caza prehistóricas con rigor científico, y todas estas evidencias habitacionales de la transición al Holoceno nos muestran una complejidad tecnológica primitiva que apenas empezamos a descifrar. Y para trazar la línea desde el primer minuto, yo sostengo que el humano prehistórico gana este duelo de manera indiscutible, porque la supervivencia en la naturaleza más salvaje no es un examen teórico. Depende de una memoria muscular profunda, de una práctica empírica perfeccionada desde la infancia y de una adaptación biológica al entorno que ninguna cantidad de teoría moderna puede replicar. Bueno, y ahí es donde difiero radicalmente. Yo argumento que el aficionado moderno ganaría porque llega a ese bosque con algo invaluable, que es, digamos, el archivo comprimido de la historia humana en su cabeza. Posee una comprensión científica universal de los principios subyacentes. ¿A qué te refieres con principios subyacentes? O sea, sabe de microbiología básica, de física estructural, de química. Saber el por qué funcionan las cosas le permite aplicar soluciones cruzadas de distintas épocas sin depender del lentísimo y francamente peligroso proceso de ensayo y error que diezmó a nuestros ancestros. A ver, la teoría científica es maravillosa en un laboratorio o no sé, en un sillón cómodo, pero ubiquémonos en la realidad del Mesolítico. Hace 10.000 años, el mundo estaba en plena transición hacia el Holoceno. Los glaciares retrocedían, los ecosistemas cambiaban de la noche a la mañana a escala geológica y la megafauna, los mamuts que sostenían a los cazadores del Paleolítico Superior, estaba desapareciendo rápidamente. Fue una crisis ecológica masiva. Exacto. Y el humano de esa época no sobrevivió de milagro. Demostró una maestría empírica de su entorno que hoy nos resulta casi alienígena. Ante la falta de mamuts, este humano diversificó su dieta de forma radical. Sí, empezaron a recolectar más. Mucho más. El registro arqueológico nos muestra enormes concheros en las costas, caza de aves, trampeo de pequeños mamíferos e incluso el inicio de la pesca en mar abierto. Y lograron algo que cambia las reglas del juego para siempre: la domesticación del perro para rastrear en estos nuevos bosques cerrados. Esa flexibilidad biológica e instintiva supera por mucho al mejor manual de supervivencia impreso hoy en día. Todo eso es un cuadro impresionante de adaptación comunitaria, no te lo niego. Pero fíjate en la ventaja individual del humano moderno. El aficionado actual no necesita descubrir las leyes de la física o la biología por accidente. Entender el funcionamiento del mundo a nivel molecular y microscópico es, la mayor ventaja evolutiva. A ver, dame un ejemplo concreto. Te doy un ejemplo fisiológico crucial. El aficionado moderno distingue científicamente entre el apetito agudo y el hambre clínica real. ¿Y de qué le sirve saber esa diferencia si igual siente que se muere de hambre al segundo día? Le sirve para no entrar en pánico. El moderno
sabe que el cuerpo humano puede pasar semanas sin comer antes de llegar a la verdadera inanición, que es cuando el organismo comienza a autofagocitarse, a consumir el tejido muscular y los órganos para obtener energía. Esa metacognición le permite gestionar el terror psicológico. O sea, controla el miedo. Exactamente. Puede racionar su energía de manera óptima y priorizar tareas vitales sin el desgaste de ese miedo a lo desconocido. Un miedo que paralizaría a alguien que opera puramente por instinto. Y la primera de esas prioridades, la más letal, es el agua. Claro, estoy de acuerdo ahí. Digamos que el hambre puede esperar, pero la deshidratación no perdonará a ninguno de los dos. Y aquí es donde siento que la realidad del terreno destroza la teoría. ¿Por qué lo dices? Existen patógenos microscópicos, pero saber que algo te puede matar no es lo mismo que poder evitarlo cuando tienes las manos vacías. Pero es que sí puede evitarlo aplicando ingeniería inversa con métodos que de hecho ni siquiera son modernos, sino históricos. A ver, Estudios de arqueología experimental han validado, por ejemplo, la filtración a través de ramas vivas. Si nuestro superviviente encuentra un pino o una vid, puede cortar una rama y orientarla en el mismo sentido en que fluía la savia. El tejido del xilema de la planta tiene una estructura celular tan increíblemente fina que este actúa como un filtro natural. un filtro para bacterias. Sí, los poros de esa madera viva miden micrómetros. Son lo suficientemente pequeños para atrapar y retener bacterias letales como la Escherichia coli mientras el agua pasa por presión. O sea, con un simple cuchillo y una rama, el moderno aplica microbiología. Bueno, esa es la teoría, sí. Pero ¿te imaginas tratando de forzar agua turbia a través de una rama húmeda gota a gota mientras estás deshidratado y perdiendo la luz del sol? Es un proceso lento, lo admito. Es la diferencia entre leer la receta de un platillo complejo y ser, no sé, un maestro de cocina trabajando a oscuras. El humano del Mesolítico no tenía idea de qué era una bacteria. Estamos de acuerdo en eso. Pero empíricamente sabía purificar grandes cantidades de agua con una fiabilidad absoluta usando el método del hervido con piedras. Un método que consume muchísimas calorías. Pero es a prueba de fallos. El registro arqueológico demuestra que calentaban piedras de río cuidadosamente seleccionadas y sabían, por pura experiencia generacional, que debían usar piedras no porosas, porque una piedra con humedad atrapada explota en el fuego como una granada. ¡Wow! Claro. La presión del vapor. Exacto. Calentaban estas rocas al rojo vivo, fabricaban unas pinzas rápidas con ramas verdes y echaban las rocas incandescentes dentro de cuencos de madera tallada o agujeros forrados con pieles gruesas. El choque térmico hace que el agua hierva instantáneamente. Hervir el agua mata absolutamente todo. Mientras tu aficionado moderno gasta horas buscando la rama perfecta o intentando armar un filtro de gravedad con arena y carbón. Por cierto, solo para hacer un paréntesis, el carbón vegetal activado es fenomenal porque su superficie microscópica masiva funciona por adsorción. Atrapa toxinas químicas y metales pesados que el hervido jamás eliminaría. Claro, si estuvieran en una zona industrial contaminada moderna, te lo compro por completo. Pero en un bosque prístino hace 10.000 años, el peligro biológico era el único problema. El humano prehistórico ya está bebiendo un litro de agua estéril y calentando su temperatura central desde adentro, mientras tu moderno sigue ensamblando su dispositivo con las manos congeladas y con un riesgo enorme de contaminación cruzada. Bueno, aceptemos que hervido con piedras es un triunfo del conocimiento empírico y que ambos logran hidratarse. Pero tocaste el punto clave: las manos congeladas. El agua pura no sirve de nada si cae la noche, la temperatura se desploma y mueres de hipotermia antes del amanecer. En la naturaleza, si no transformas tu entorno rápidamente para aislarte, el entorno te elimina. Y es precisamente en la transformación física del entorno donde la destreza técnica del pasado arrasa por completo con la abstracción del presente. Hoy subestimamos de forma atroz la habilidad motriz fina que requería vivir en esa época. Tomemos la tecnología fundacional, la talla lítica. Esto no es golpear rocas al azar como nos hacían creer. Por supuesto que no. Requiere entender los planos de fractura. Requiere una cadena operativa con la precisión de un ingeniero mecánico. Los humanos prehistóricos apoyaban nódulos de sílex sobre un pedazo grueso de piel en el muslo para absorber la onda de choque. Usaban percutores blandos como astas de ciervo o madera dura
para extraer lascas con un filo, digamos, superior al de los bisturís quirúrgicos modernos. Y no solo hacían herramientas grandes, fabricaban microlitos. Las herramientas pequeñas. Exacto, pequeños fragmentos geométricos de sílex que revolucionaron la tecnología porque funcionaban como las primeras piezas modulares e intercambiables de la historia. Si se rompía la punta de un arpón, no tiraban el arma, solo reemplazaban ese microlito. Es una estandarización de herramientas fascinante, lo reconozco. Y en cuanto al refugio, olvidémonos del mito del cavernícola en una cueva lúgubre. Ya desde sitios antiguos como Terra Amata, veíamos las primeras cabañas con hogares estructurados. Y para el Mesolítico, construían arquitecturas asombrosas. Piensen en las estructuras de Meshidik en Europa del Este, construidas utilizando cientos de huesos, cráneos y colmillos de mamut. Todo un esfuerzo arquitectónico. Todo entrelazado con una geometría que soportaba el peso de techos de pieles y barro. Y para la ropa, utilizaban diminutas agujas de hueso y asta, finamente pulidas, con los ojos perforados con precisión milimétrica, cosiendo pieles con tendones para crear ropajes a medida. Ropajes que retenían el calor corporal eficientemente. Esa conexión táctil y espacial con la materia prima es algo que nosotros, sentados frente a pantallas, hemos perdido por completo. A ver, nadie niega la belleza o la eficacia de un abrigo cosido con aguja de hueso. Pero el problema con la experiencia táctil empírica es que está limitada a lo que has hecho antes. El aficionado moderno, educado en física estructural, comprende conceptos que el constructor de Meshirich desconocía. Por ejemplo, Nuestro superviviente entiende perfectamente el principio de la triangulación para distribuir cargas de viento o de nieve. Puede armar un refugio mucho más estable con menos material y en menos tiempo. Y sobre las herramientas, el conocimiento clave del moderno es dominar la física de las palancas y la multiplicación de fuerza. Lo que nos lleva al enmangue, el arte de unir piedra y madera. pero si los prehistóricos inventaron el enmangue. Sí, pero el moderno abstrae el diseño antes de construirlo. Sabe exactamente cómo hacer muescas, cómo usar resinas termoplásticas, derivadas de la savia de pino mezclada con un carbón pulverizado para crear un pegamento duro como el cemento, y cómo envolverlo con fibras tendinosas que se encogen al secarse para sellar la unión. Entiendo. Unir una lasca a un mango multiplica la fuerza de impacto de forma geométrica, reduciendo drásticamente el gasto calórico al talar ramas o escarbar. No necesita 10.000 horas de práctica para saber que una palanca más larga ejerce más fuerza. El problema con esa idea del enmangue moderno, rápido y basado en principios físicos abstractos es que ignora por completo lo que yo llamaría la paciencia ecológica. Paciencia ecológica. Sí, es un ritmo de vida que tu aficionado moderno simplemente no posee. Te daré un ejemplo deslumbrante documentado en el Registro Arqueológico Sudamericano. Las hachas salineras de la Patagonia. Ah, he leído sobre ellas. Los habitantes originarios no siempre se limitaban a pegar y atar la piedra con resina como en un tutorial rápido. Ellos hacían un corte profundo en la rama de un árbol vivo, introducían la base rugosa de la hoja de piedra en la hendidura y luego pues esperaban. Esperaban a que creciera. Esperaban meses o años a que el árbol en su proceso natural de crecimiento cicatrizara y abrazara literalmente la piedra, sellándola en la madera viva. Solo entonces talaban esa rama, obteniendo una unión estructuralmente perfecta e indestructible. Yo argumento que el aficionado actual, por mucha teoría biomecánica que tenga en la cabeza, opera bajo un reloj de ansiedad constante. No tiene la sintonía profunda con el bosque para trabajar en paralelo con el crecimiento de la savia. Es que esa paciencia ecológica es poéticamente hermosa para una herramienta de lujo o a largo plazo. Pero en una situación de supervivencia aguda, donde cada caloría cuenta, el tiempo es el peor enemigo. Esperar a que un árbol cicatrice no te sirve de nada si tienes que armar un campamento hoy. Bueno, eso es cierto. Y hablando de tiempo, calorías y ansiedad, eso nos empuja a la prueba de fuego final. Ya bebió agua, ya no se congela en la noche, ahora tiene que mantener la máquina funcionando. Necesita conseguir proteínas y grasas para no morir de inanición mientras hace todo ese esfuerzo físico. Y cazar en un bosque denso no es como ir al supermercado. Aquí es donde la memoria muscular es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Yo diría que aquí es donde el conocimiento científico del proyecto Paleo Hunt salva al moderno.
Tratar de abatir a un jabalí o un ciervo saltando sobre él con una lanza de mano tiene una tasa de mortalidad inaceptable. Un superviviente moderno informado jamás tomaría ese riesgo físico, porque una pierna rota o una herida abierta en el Mesolítico es, pues, una sentencia de muerte por infección. ¿Y entonces qué hace? Utilizaría su conocimiento de toxicología. Identificaría plantas específicas del entorno para extraer alcaloides o glucósidos. Al machacar estas raíces y crear venenos neurotóxicos, puede aplicarlos a las puntas de sus armas. Un simple rasguño al animal hace que las toxinas bloqueen los receptores nerviosos, paralizando a la presa. Asumiendo que logre procesar neurotoxinas sin envenenarse a sí mismo en el proceso, sin guantes y sin equipo de laboratorio. Es un riesgo calculado. Pero además, combinaría eso con balística. Fabricaría un propulsor, un atla. La física detrás del atla es simple pero devastadora. Actúa como una articulación extra en el brazo del lanzador, una palanca que acumula y transfiere energía cinética al proyectil, multiplicando la velocidad y el rango de impacto enormemente. Le permite cazar desde una distancia segura, letal y sin arriesgar su integridad física. Te detengo ahí, porque ese es el gran error de perspectiva de la modernidad. El propulsor, el atlal y posteriormente el arco y la flecha fueron precisamente innovaciones desarrolladas por los humanos de la prehistoria. No son rescates de la modernidad, son el pináculo de la ingeniería del final del Paleolítico y el Mesolítico. Tenemos restos arqueológicos de propulsores de hueso y madera en sitios europeos y americanos, y están profundamente ornamentados, lo que demuestra que el humano antiguo ya había dominado por completo la física de la caza a distancia. Ellos inventaron esa palanca. Sí, lo sé, pero tardaron decenas de miles de años en perfeccionarla, a base de prueba y error. El moderno la ensambla el primer día. Pero es que la cacería no es solo un problema de balística, es un problema de rastreo, de sigilo, de entender el viento y el comportamiento animal. Y más importante aún, este humano prehistórico poseía una visión de la seguridad calórica mucho más madura que la obsesión moderna con cazar carne mayor. ¿Te refieres a la recolección? ¿Sí? Con el inicio del Holoceno desarrollaron la cestería. Sabían tejer raíces, juncos y mimbre para crear recipientes complejos. ¿Por qué es fundamental tejer canastas? Porque cambia el paradigma de la supervivencia. Te permite recolectar, transportar y sobre todo almacenar grandes cantidades de tubérculos, frutos secos y semillas de forma segura. Es como una despensa. Exacto. Crea una cuenta de ahorros de calorías que los protege cuando la caza fracasa, que, seamos sinceros, es la mayoría de las veces. Su estrategia no dependía de una gran matanza, era una red de seguridad completa y holística. La cestería y el almacenamiento son hitos enormes, sí, pero volvemos a la química, al entendimiento subyacente de la materia. Si hablamos de conservar cosas, hablemos del curtido de pieles o de preservar alimentos. El prehistórico descubrió por casualidad empírica que frotar grasa y sesos en la piel la suavizaba. Pero eso es temporal. La grasa eventualmente se vuelve rancia y las bacterias descomponen la piel. ¿Cierto? El moderno conoce la química de los taninos. Sabe que hirviendo ciertas cortezas de árbol ricas en ácido tánico puede sumergir la piel cruda. ¿Y qué hacen los taninos a nivel molecular? Se entrelazan con las fibras de proteína de colágeno de la piel, alterando su estructura para que las bacterias no puedan digerirla, convirtiéndola permanentemente en cuero impermeable. Wow, claro. Lo mismo con el secado de carne al humo. El moderno entiende que el humo altera el pH de la superficie de la carne, creando un ambiente ácido donde las bacterias no proliferan. La mente moderna puede saltarse las supersticiones y los milenios de fallos letales porque ya tiene, digamos, el mapa del territorio. Y creo que ese es el núcleo de este debate. Un dilema profundamente fascinante sobre qué pesa más, si tener el mapa conceptual del territorio en la mente o tener los pies callosos de haberlo caminado toda la vida. Creo que llegados a este punto, debemos ir consolidando nuestras perspectivas. Me parece bien. Lobos en los densos bosques, hasta la precisión casi quirúrgica de la talla modular de los microlitos, pasando por la construcción de complejas arquitecturas de hueso en medio del hielo, mi postura se reafirma. La perspectiva del humano prehistórico nos demuestra que la supervivencia en un estado verdaderamente primigenio es una práctica profundamente corporal y comunitaria.
Su ventaja insuperable no es una lista de datos técnicos, sino su adaptación biológica prolongada. Esa memoria muscular imborrable y la maestría empírica de recursos locales de los que dependía literalmente cada respiro. Esa ósmosis con la naturaleza es algo que la abstracción científica de tu aficionado moderno jamás podrá improvisar en un par de días. Y mi posición final reafirma que la perspectiva del aficionado moderno pone en valor el mayor logro de nuestra especie, que es la transferencia del conocimiento tecnológico. La mayor herramienta de supervivencia humana no es un trozo de sílex afilado, es la teoría acumulada. La ventaja absoluta del moderno es poder aplicar principios científicos universales para resolver problemas de golpe. Como los filtros. Exacto. Sea utilizando el tejido vascular de una rama para filtrar patógenos, aplicando la física de palancas para un atlátl o usando la química molecular del ácido tánico para no morir congelado. El humano moderno se planta en ese bosque llevando consigo un escudo invisible forjado por todas las generaciones anteriores. Puede sobrevivir en cualquier entorno porque entiende las reglas del juego a nivel celular. Aunque discrepamos en quién prevalecería individualmente bajo la lluvia helada, me parece que ambos convergemos en una reflexión central que los datos recientes de la arqueología experimental dejan clarísima. Sitios como Terra Amata o las arquitecturas de Mesirich han borrado de manera fulminante el mito absurdo del cavernícola ignorante. Nos han revelado ancestros con una creatividad técnica de una sofisticación francamente deslumbrante. Totalmente de acuerdo. Desde ingeniárselas para hervir agua con rocas al rojo vivo, sin tener recipientes de metal, hasta lograr una ingeniería modular con fragmentos geométricos de piedra. Comprender la profundidad mecánica de estas tecnologías históricas nos obliga a mirar con profunda humildad nuestro entorno actual. Sí, a no dar nada por sentado. Exacto. Nos hace valorar cuán infinitamente complejas son las comodidades que hoy damos por sentadas. El agua limpia que sale del grifo de la cocina o la tela sintética que nos abriga en invierno, tienen raíces profundas en estas innovaciones asombrosas que nacieron de una necesidad desesperada por no morir en la oscuridad. Nos queda muchísimo más por explorar sobre cómo estas técnicas antiguas moldearon nuestro cerebro, nuestro cuerpo y la sociedad entera. Así es. No podríamos haber llegado hasta aquí sin esos primeros pasos en la nieve. Por ello, y como siempre, dejaremos que sea cada oyente quien saque sus propias conclusiones. Si alguna vez te encuentras perdido en medio de un bosque denso y primigenio, observando cómo el viento helado agita las copas de los árboles mientras la noche se acerca, pregúntate, ¿qué te mantendría con vida en esa larga primera madrugada? ¿La memoria muscular heredada de nuestro pasado más instintivo? ¿O la pura teoría científica destilada de nuestro presente? Una pregunta sin duda para quitar el sueño a más de uno. Gracias por acompañarnos en esta discusión. Nos encontraremos en el próximo intercambio de ideas.